Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre neuropsicología del lenguaje, donde vamos a analizar este proceso cognitivo tomando como base los conocimientos derivados de la neuropsicología. Para ello vamos a dividir la sesión en los siguientes apartados. Haremos una breve introducción al lenguaje, a continuación describiremos las áreas cerebrales que se han asociado con el lenguaje y finalmente profundizaremos en las alteraciones del lenguaje, concretamente en lo que se conoce como afasias. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es realizar una pequeña introducción al lenguaje. Conviene comenzar definiendo el lenguaje y podemos hacerlo como el medio de comunicación a través de sonidos o gestos que expresan significados específicos organizados según reglas específicas para cada lengua. Los elementos del lenguaje son el emisor, que es aquel del que procede el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, que es la información que se transmite, el código, que es el idioma que usan el emisor y el receptor, y el canal, que es la vía por la que circula el lenguaje. Para poder realizar un buen uso del lenguaje conviene que el hablante conozca una serie de componentes. Para nosotros los psicólogos es importante también conocerlos, dado que ante un posible trastorno del lenguaje podemos analizar qué componentes concretos se encuentran afectados y cuáles están preservados. Podemos distinguir los siguientes componentes del lenguaje: el fonológico, que incluye el sistema de sonidos; el morfológico, que hace referencia a las reglas que debemos seguir para la formación de las palabras; el léxico, que es el vocabulario; el sintáctico, que se refiere a las reglas para agrupar las palabras en secuencias gramaticalmente correctas; el semántico, que está referido a las convenciones para derivar significados de palabras o oraciones; y el pragmático, que son las reglas para el uso social apropiado y la interpretación de la lengua en un contexto. Una vez que hemos realizado esta pequeña introducción a la definición del lenguaje, sus elementos y componentes, vamos a ver qué estructuras cerebrales se han asociado con el lenguaje. Para ello, conviene hacer mención a los primeros estudios que se realizaron con pacientes con alteraciones del lenguaje, dado que gracias a ellos se describieron por primera vez algunas de las áreas más relevantes para el lenguaje por medio de la correlación entre las alteraciones presentadas y las áreas afectadas. En primer lugar, vamos a ver los estudios de Paul Broca. Este médico, anatomista y antropólogo francés publicó en 1861 los resultados obtenidos en un paciente llamado Le Borgne, que presentaba unos problemas severos en el lenguaje expresivo, hasta el punto de que solo era capaz de pronunciar la sílaba tan. Es por ello que este paciente se dio precisamente a conocer con el nombre de tan. Lo que Broca observó gracias a los estudios de neuroimagen es que presentaba una lesión en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. 2 años más tarde, es decir, en 1863, describió 24 casos similares, es decir, con problemas en la expresión oral y lesiones en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Es por ello que considero que esta área, que posteriormente se ha conocido como el área de Broca en su honor, debía ser el centro cerebral encargado de la articulación del lenguaje. En segundo lugar, vamos a comentar los estudios realizados por Carl Wernicke. Este neurólogo y psiquiatra francés en el año 1874 publicó un estudio en el que sugería la existencia de una región cortical especializada en generar imágenes auditivas de las palabras para permitir su comprensión. La lesión en esta área, que situó en la parte posterior de la circunvolución temporal superior izquierda y que posteriormente se conoció con el nombre de área de Wernicke, daría lugar a una afectación de la comprensión oral del lenguaje. Además, fue el primero en proponer un modelo conexionista, dado que consideraba que el lenguaje normal requería la cooperación de las dos áreas cerebrales ya mencionadas, es decir, el área de Broca y el área de Wernicke, fluyendo la información de una a otra. En tercer lugar, Ludwig Lichtenstein en el año 1885 desarrolló aún más este modelo conexionista que había iniciado Wernicke. El modelo que plantea incluye el área de Broca, representada por la M, implicada en la producción del lenguaje; el área de Wernicke, representada por la A, que contiene información sobre la forma auditiva de las palabras y cuya principal función es la percepción del habla; la conexión postulada por Wernicke entre ambas áreas; además un área conceptual representada como B, que se encuentra distribuida de forma difusa por el cerebro; un área de entrada sensitiva representada por la A minúscula y que se correspondería con los órganos sensoriales de los oídos; y un área de salida motora representada por la M minúscula y que se correspondería con los órganos fonadores.
Completa este diagrama con los tipos de afasia que se predicen en función de qué componente se encuentra afectado. Así, si se lesiona el área de Broca tendríamos una afasia expresiva, si se lesiona el área de Wernicke una afasia receptiva, si se lesiona la conexión entre estas áreas una afasia de conducción caracterizada por presentar una capacidad preservada y receptiva preservada, pero problemas en la repetición, es decir, pueden expresar y comprender el lenguaje pero no pueden repetir oralmente aquello que han escuchado. Finalmente, tenemos el modelo o al autor Norman Geswitz, que continuó desarrollando los modelos conexionistas iniciados por Wernicke y Lichtenstein. Esta vez elaboró un modelo en el que detallaba las áreas implicadas tanto en la recepción de palabras oídas y la lectura de palabras escritas. Conforme a su modelo, escuchar una palabra implicaba en primer lugar captar la información por parte de los órganos auditivos. A continuación, la información viaja hasta el córtex auditivo primario. Desde aquí la información se proyecta al área de Wernicke, que se encarga de la comprensión de la palabra, y luego, mediante el fascículo arqueado, al área de Broca, donde esta representación auditiva se transforma en la estructura gramatical de una palabra, una frase, y donde se almacena la memoria para la articulación de las palabras. La información sobre el patrón de sonido de la frase se conduce después al área del córtex motor que controla la vocalización. Es aquí donde empieza la repetición de lo que acabamos de escuchar. Por su parte, en el caso de la lectura de palabras escritas, la información visual de una palabra se transfiere desde la retina hasta el núcleo geniculado lateral y de aquí al córtex visual primario. Desde aquí la información es conducida al giro angular, donde se realiza la conversión de los grafemas por fonemas. Posteriormente, la información se dirige al área de Wernicke, donde es transformada en una representación auditiva de la palabra. Finalmente, el patrón fonético se conduce al área de Broca a través del fascículo arqueado y desde aquí al área del córtex motor que controla la vocalización. En resumen, los estudios clásicos permitieron, mediante el estudio de pacientes con lesiones cerebrales y sus manifestaciones clínicas, señalar la existencia de un conjunto de áreas cerebrales que parecían estar implicadas en el lenguaje. Si bien estos resultados siguen siendo muy válidos en la actualidad, estudios posteriores han demostrado que el lenguaje no está sustentado solo por unas pocas áreas cerebrales, sino que son el resultado de la actividad sincronizada de amplias redes neuronales que se encuentran distribuidas por diversas regiones corticales y subcorticales y de numerosas vías que conectan estas regiones de forma recíproca. La mayor parte de los estudios se han basado en la estimulación eléctrica cerebral, que consiste en la aplicación de una estimulación eléctrica sobre diferentes áreas del cerebro para comprobar las consecuencias de dicha estimulación. Para entender los resultados de esta técnica hay que tener en cuenta que el efecto de la estimulación es el de inhibición conductual, es decir, que si aplicamos estimulación sobre un determinado área, lo que producimos es su anulación. Si es sobre el área del lenguaje, lo que se observa es mutismo. Si es sobre el área del movimiento, lo que se observaría sería una paresia. Pues bien, cuando se han realizado estudios de estimulación eléctrica en sujetos sanos, lo que se ha observado es que las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, es decir, en las que observamos este efecto inhibitorio, son más extensas que las que se habían reconocido en los estudios clásicos. En esta misma línea también se ha observado en pacientes con lesiones cerebrales que las alteraciones del lenguaje aparecen incluso cuando las áreas dañadas son más extensas que las señaladas por los estudios anteriores. Por lo tanto, como decíamos, parece que el lenguaje no está delimitado solo a unas pocas áreas, sino que depende de la actividad conjunta de muchas de ellas. Finalmente vamos a hablar de los trastornos del lenguaje, concretamente de las afasias. Podemos definir las afasias como cualquier alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje, como un déficit en la comunicación verbal resultado del daño cerebral o como una pérdida o trastorno en el lenguaje causada por un daño cerebral, entre otras. Sea cual sea la definición que empleemos, lo importante que debemos tener en cuenta es que para que podamos hablar estrictamente de afasia es necesario que exista una lesión en las áreas del lenguaje y que ésta se produzca una vez que el lenguaje ya ha sido adquirido. Las afasias pueden ser clasificadas en varios subtipos. Para poder entender la clasificación que se emplea más frecuentemente es necesario que aclaremos antes algunos aspectos anatómicos del encéfalo. Bueno, como ya sabréis, el encéfalo está formado por un conjunto de surcos y circunvoluciones. Dos de los surcos más importantes son el surco central, también conocido como cisura de Rolando, que es una hendidura que separa el lóbulo frontal y parietal, y el surco lateral, también conocido como cisura de Silvio, que es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base por ambos flancos. Pues bien, las lesiones que afectan a estructuras que quedan por delante de la cisura de Rolando se pueden denominar prerrolándicas y las que afectan a estructuras que se sitúan por detrás
post-rolándicas. Por su parte, las lesiones que se localizan en áreas situadas alrededor de la cisura del silvio se conocen como perisilvianas, y las que se localizan en áreas alejadas de la cisura del silvio se conocen como extrasilvianas. Teniendo en cuenta lo anterior, una primera clasificación de las afasias es la que diferencia entre perisilvianas y extrasilvianas. La característica que distingue a estos dos grupos es que mientras que todas las afasias perisilvianas presentan problemas en la repetición, en las afasias extrasilvianas la repetición se encuentra preservada. Dentro de las afasias perisilvianas encontramos la afasia de Broca, que es prerolándica, la afasia de Wernicke, que es posrolándica, la afasia de conducción, que es posrolándica, y la afasia global, que es pre y posrolándica. Por su parte, dentro de las afasias extrasilvianas encontramos la afasia extrasilviana motora, que es prerolándica, la afasia extrasilviana sensorial, que es posrolándica, la afasia extrasilviana mixta, que es pre y posrolándica, y la afasia anómica, que es posrolándica. Veamos a continuación cada una de ellas. Vamos a comenzar con las perisilvianas. En primer lugar tenemos la afasia de Broca, debido a la lesión en torno al área de Broca, que como comentábamos anteriormente se sitúa en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Es una afasia expresiva, dado que produce problemas en la expresión del lenguaje, con capacidades relativamente preservadas en la comprensión. Aparece agramatismo, que se caracteriza por la supresión casi constante de los morfemas gramaticales, las preposiciones, los artículos, los pronombres personales, y la reducción de las frases apenas a una secuencia de morfemas léxicos. También aparecen problemas en la denominación y en la expresión, así como en la lectura en voz alta. Finalmente, también se producen problemas en la prosodia. En segundo lugar tenemos la afasia de Wernicke, debido a lesiones del área de Wernicke situada en la parte posterior de la circunvolución temporal superior izquierda. Esta afasia es receptiva, dado que se caracteriza por problemas en la comprensión con una expresión relativamente preservada. Son muy frecuentes la presencia de parafasias, que pueden ser fonémicas si se reemplaza un fonema por otro, una palabra por otra, que se parecen los fonemas que la componen, por ejemplo látiz por lápiz. Puede ser semántica si se sustituye la palabra por otra que pertenece al mismo campo semántico, por ejemplo decir silla en lugar de mesa. Cuando la palabra olvidada y la evocada se parecen en su significado, como por ejemplo jersey frente a abrigo. También puede ser verbal si se sustituye la palabra por otra palabra real que no pertenece al mismo campo semántico, por ejemplo decir auto al intentar decir lápiz, o circunloquios si se define la palabra olvidada, por ejemplo decir lo que se pone cuando hace frío en lugar de abrigo. Al contrario de lo que ocurría en la afasia de Broca, la afasia de Wernicke se caracteriza por la presencia de paragramatismo o disposición incorrecta de los elementos dentro de una frase. Además, se producen alteraciones en la denominación, la repetición, la lectura y la escritura. Por su parte, la articulación y la prosodia son normales. En tercer lugar tenemos la afasia de conducción, provocada por la afectación del fascículo arqueado que conecta el área de Broca y el área de Wernicke. En este caso el habla es fluida, aunque menos que en la afasia de Wernicke, y la comprensión está relativamente preservada. Donde aparecen los problemas más importantes es en la repetición. También se observan dificultades en la denominación y en la lectura y la escritura, y por su parte la prosodia es normal y la articulación es correcta. Finalmente, dentro de las afasias perisilvianas encontramos la afasia global, producida por lesiones que afectan a áreas extensas que incluyen tanto el área de Broca como el área de Wernicke, y que se caracterizan por una afectación tanto de los componentes expresivos como receptivos del lenguaje. A continuación vamos a ver las afasias extrasilvianas. En primer lugar tenemos la afasia extrasilviana motora, es una afasia similar a la de Broca, excepto que en este caso, como todas las afasias extrasilvianas, no presenta alteraciones en la repetición. Se asocia a lesiones en el área prefrontal dorsolateral o en el área motora suplementaria. En segundo lugar tenemos la afasia extrasilviana sensorial, que es similar a la afasia de Wernicke, excepto por la repetición que está preservada en esta afasia. Se asocia con daño temporocipital, paritocipital y angular. En tercer lugar tenemos la afasia extrasilviana mixta, que engloba las alteraciones que aparecen tanto en la sensorial como en la motora sin problemas en la repetición, que es la diferencia de la afasia global. Suele producirse por interrupción del flujo sanguíneo entre la arteria cerebral anterior o posterior y la arteria cerebral media por hipoperfusión sanguínea como consecuencia de una hipoxia, un paro cardíaco transitorio o un envenenamiento por monóxido de carbono, por ejemplo.
Finalmente, la afasia anómica es la forma más leve de la afasia, pero es la más frecuente. Implica una importante dificultad en la denominación junto a una expresión fluida, una comprensión relativamente preservada y una capacidad para la repetición casi normal. Es lo que se conoce como efecto de la punta de la lengua, que obliga a los pacientes a realizar circunloquios cada vez que no encuentran la palabra deseada. Puede ocurrir por lesiones en muy diversas localizaciones o ser un déficit residual de la evolución de una afasia de otro tipo tras un proceso de rehabilitación. En este cuadro tenéis un resumen de los principales tipos de afasia junto con las características de cada una de ellas. En resumen, en esta clase hemos hecho una pequeña introducción al lenguaje, hemos comentado las áreas cerebrales que se han asociado con el lenguaje y hemos descrito una de las alteraciones del lenguaje que pueden producirse como consecuencia de la lesión de las áreas anteriores, las afasias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.